Bienvenidos a esta actividad que tenemos hoy, en la cual tenemos el gusto de contar con la participación de la doctora Carla Guadalupe, Ujú. quien va a estar aquí presentándonos su investigación, que es una investigación nueva que está desarrollando. La profesora Guadalupe es graduada de la Universidad Católica de Chile, tiene un doctorado de la Universidad Católica de Chile y una maestría de la Universidad Autónoma de Barcelona en demografía y geografía. Su investigación es sobre diferentes temas: organización industrial, teoría de juegos, teoría microeconómica, y gira alrededor de la calidad, cómo aprendemos sobre la calidad a través de los precios y a través de lo que escuchamos con respecto a los productos. Esa es una parte de su investigación. Mi impresión es que esto está un poquitito en otra área, pero entonces creo que ahora nos puede contar para empezar esta presentación. Muchísimas gracias, Carla, por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Perdón, omití decir que Carla trabaja en este momento en la Universidad de Andrés Bello. Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este trabajo, o sea, en general mi área de investigación es economía de la información, o sea, y aquí tenemos, el título no lo dice, pero tenemos bastante de economía de la información, que es lo que vamos a ver. Es un trabajo conjunto con Nicolás Figueroa de la Universidad Católica en Chile y Jorge Lemos, que es chileno, pero ahora está en Illinois, Urbana-Champaign. Y es, de hecho, la primera vez que lo presento, lo acabo de presentar ahora en el Banco Central y esta es mi segunda vez, así que cualquier comentario más que bienvenido. Muevo así, ¿cierto? La idea, o sea, todo eso nace porque nos dimos cuenta de algo que estaba pasando con las innovaciones que vamos a llamar disruptivas, o sea, todos los ejemplos de innovación que tenemos aquí son innovaciones disruptivas. Y lo que pasó en noviembre es, por ejemplo, ¿cierto? Que OpenAI despidió Sam Altman. ¿Y por qué? Porque estaba preocupado de que, oh, ¿cómo muevo eso adelante? Así, así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estaba preocupado de que el único interés, ¿cierto? El enfoque de Altman al desarrollar inteligencia artificial fuera más un enfoque de rentabilidad. Entonces, lo que le interesaba era más la rentabilidad, las ganancias de un proyecto de una innovación versus los posibles efectos negativos, externalidades o daños posibles para la sociedad. Y lo que pasa es que a los 3, 4 días lo contrató Microsoft y lo pone en cargo, ¿cierto?, de la división para desarrollo de producto. Lo mismo pasa en Meta, ¿cierto? Meta tiene que desmontar una división que se dedica al desarrollo de las innovaciones para reasignar recursos a la división que se dedica al desarrollo responsable de la inteligencia artificial. ¿Qué nos dice eso? Es que básicamente una empresa tiene recursos limitados y con esos recursos limitados lo que puede hacer es desarrollar productos innovativos o ser socialmente responsable, que es estudiar las consecuencias negativas de esos productos, es decir, conocer el nivel de daño, ¿cierto?, que esos productos pueden generar. Entonces, los puntos que queremos hacer, ¿cierto?, son dos. Por un lado, hay innovaciones disruptivas, ¿cierto?, que pueden crear, tienen un potencial ilimitado. Eso es el caso de inteligencia artificial, cryptocurrencies, autovolantes, etc. Pero por el otro lado, conllevan riesgos que no se pueden cuantificar antes, son desconocidos para la sociedad y ni el regulador ni la firma a la hora de introducir el producto al mercado conocen cuál es el daño que ese producto va a causar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo regulamos? ¿Cuál es la mejor manera de regular estas innovaciones? ¿Cierto? Sabiendo que la firma tiene recursos limitados que va a tener que asignar o al desarrollo de producto o al aprendizaje de la externalidad, y el regulador está siempre un paso más tarde, ¿cierto? El regulador llega tarde porque a la hora de
introducirse el producto, el regulador nunca lo ha visto, la sociedad nunca lo ha probado y los daños son incuantificables o desconocidos. Entonces, cuando hablamos, ¿cierto? La firma tiene responsabilidad social corporativa y el regulador llega un poco tarde, ¿cierto? Estamos básicamente hablando de estos dos problemas principales. La responsabilidad corporativa la vamos a definir como los recursos que una firma asigna a aprender, ¿cierto?, sobre la externalidad potencial de su innovación, sobre los daños potenciales que puede generar la innovación, sobre los efectos inesperados y riesgos de la innovación. Y el pacing problem describe el retraso, ¿cierto?, de la regulación frente a una innovación. El regulador no conoce los efectos antes, cuando la innovación se introduce, el regulador todavía no puede conocer ni cuantificar la externalidad. Y todo eso lo vamos a abordar desde un punto de vista de la información, ¿cierto? Nuestra pregunta va a ser, ¿cuánto y quién invierte en información? En un juego donde hay una firma y un regulador, ¿cierto? Y la firma tiene que elegir. Cuando yo sacrifico recursos para desarrollar el producto porque quiero aprender de la externalidad, ¿cierto? Tengo un trade-off muy claro. O desarrollo una innovación o aprendo de la externalidad. Y si la firma no aprende, va a tener que aprender el regulador, pero más tarde, ¿cierto? En el segundo periodo, en el siguiente periodo. Entonces hay una fricción de información donde una firma innovativa juega primero, ¿cierto? Se dedica a innovar, tiene que decidir cuánto aprender de las externalidades y el regulador juega después, tiene que responder de alguna forma. Y esas son las preguntas que vamos a tratar de responder, ¿cierto? Cuando la firma está demasiado enfocada en rentabilidad, ¿cierto? Lo que me interesa es desarrollar un producto y que ese producto me rinda, ¿cierto? En ganancias, rentabilidad. Y por el otro lado, o sea, no quiero, ¿cierto? Yo no quiero invertir en un producto para que me lo bloquee el regulador en el siguiente periodo o para que el regulador me cobre una multa muy grande, ¿cierto? Entonces, al mismo tiempo quiero aprender del daño que ese producto puede causar a la sociedad. Entonces, la pregunta número uno va a ser, ¿cómo una firma distribuye sus recursos entre innovar y aprender? ¿Cierto? Cada innovación lleva una externalidad. Lo que yo quiero saber es cuánto es esa externalidad para poder saber si vale la pena o no introducir el producto, ¿cierto? Entonces, la disjuntiva de la firma es recursos dedicados al desarrollo del producto, ¿cierto? El objetivo de Sam Altman en OpenAI y en Microsoft, yo soy responsable del desarrollo de productos, desarrollo la innovación versus desarrollar el aprendizaje de la externalidad, ¿cierto? Me dedico a aprender la externalidad. Y como el tipo de regulación, ¿cierto? Puede haber distintos tipos de regulación, distintos regímenes. Vamos a analizar tres. Para los fines de esa presentación son tres los que le voy a mostrar cómo la regulación afecta al aprendizaje de la firma y viceversa, ¿cierto? Dado el aprendizaje de la firma, cómo responde el regulador, cómo aprende el regulador y dada la regulación, cómo aprende la firma. Esas son básicamente nuestras preguntas. Vamos a estudiar entonces los incentivos de las firmas innovativas para desarrollar responsablemente productos, ¿cierto? Dado el supuesto de que las firmas tienen un presupuesto limitado, es decir, tienen una restricción presupuestaria y tienen que elegir si asignan recursos a desarrollar el producto o asignan recursos a aprender. Y en el caso en que la firma no aprende, el regulador puede aprender. Entonces, tenemos, ¿cierto?, un juego secuencial donde la firma decide cuánto aprender de la externalidad y en caso de no aprender, el regulador puede aprender en el siguiente periodo. Entonces, la regulación juega un rol moderador, ¿cierto?
Por un lado, yo quiero evitar que me bloqueen, quiero evitar que me cobren una multa y quisiera aprender, ¿cierto? Pero aprender mucho lo que hace es frenar la innovación, porque cada recurso que yo invierto en aprender la externalidad lo tengo que restar al desarrollo del producto. ¿Qué significa aprender de la externalidad? Recibir, pagar, ¿cierto? Para recibir una señal sobre cuán grande es la externalidad. Vamos a simplificar todo, ¿cierto? Es un modelo teórico, entonces es bastante simple. La firma va a elegir comprar una señal que me revela si la externalidad existe o no existe. Existe o no existe. La tercera persona. Sobre la sociedad, ¿cierto? O sea, no sé, en el caso de los sustitutos del azúcar, ¿por qué empiezan a introducir sucralosa, stevia, etcétera? Porque el azúcar empieza a ser regulado, ¿cierto? Los sellos, en Chile tenemos los sellos, yo no sé, con las etiquetas. Entonces, yo puedo producir hasta un monto total de azúcar para que mi producto cumpla con las etiquetas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace la firma? Empieza a innovar. Innovo poniendo sucralosa, poniendo stevia, pero eso genera un daño para la sociedad que puede ser cánceres que no estaban estimados antes, adicción del cerebro peor que al azúcar, etc. Entonces, el regulador lo sabe menos aún que la firma, ¿cierto? Que es la que está innovando, y la firma, como la innovación es disruptiva, no lo sabe. Lo que puede hacer es hacer experimentos, ¿no? Por ejemplo. Cuando sacar unas señales, hacer experimentos, hacer pruebas antes de lanzar el producto. Y esas pruebas me pueden revelar si el producto es dañino o no. En este mundo que es bien simplificado, yo podría aprender un continuo o sea, la información es continua, ¿cierto? Pero vamos a aprender sí o no. ¿El producto genera externalidad o no genera externalidad? Lo mismo con los autos que vuelan, ¿cierto? Podría ser sin límite las mejoras para el tráfico, para el medio ambiente, etcétera, pero en términos de accidente uno no sabe. Las externalidades que conllevan las innovaciones son inciertas. Y me refiero a aprendizaje, es conocer cuán dañino es el producto. Perdón, aprovechando que ya estamos preguntando. Sí, pregunten. ¿Pones siempre que la externalidad va a ser algo negativo? Sí. O no hay o hay algo negativo. Sí, sí, sí. Y no se aprende nada sobre la magnitud de, bueno, en realidad no sobre la magnitud, sino como dónde está ubicada la externalidad. Vamos a asumir que es sobre el consumidor, sobre el bienestar de la sociedad, ¿cierto? El consumidor. Es el surplus del consumidor el que se vería dañado, sí. Y Sería como una evaluación o una realimentación que envía el usuario o algo que se recibe de la sociedad por alguna otra forma. o sea, en el caso es una mezcla, ¿cierto? Porque si en el caso de la sucralosa, si genera cáncer, es para la salud de los usuarios, el gasto público, etcétera. Como en o sea, efectos dependiendo del producto, afecta más a un usuario que a otro, más a una estructura. Nunca sabemos. No, sí, exacto. O sea, eso es muy general, tiene efectos dañinos, ese efecto dañino puede existir o no, ¿cierto? Puede tener una externalidad o no, y lo característico es que no saben ni la firma ni el regulador. La firma podría saber más, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿tiene incentivo a aprender sabiendo que cuando aprende le tiene que quitar recursos a la innovación, entonces a la rentabilidad del proyecto, etcétera? ¿O prefiere no aprender, deja al regulador que aprenda? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Cierto? Y cuando hablamos de regulación, porque hasta ahora es muy general, ¿cierto? He hablado de regulación en general, pero nos vamos a referir a 3 regímenes regulatorios que son los que hemos visto que se adoptan más en la práctica, que son lo que vamos a llamar withdrawal, es el regulador puede bloquear el producto.
saca el producto del mercado. Autorización, es decir, el regulador no deja introducir el producto, sino que se prueba que no hay externalidad. Y liability, que es una multa, ¿cierto? Yo te dejo operar, pero proporcional a la externalidad que tú generas, me vas a pagar una penal, ¿sí? Y lo que vamos a hacer en todo lo que les voy a mostrar, ¿cierto? Es cuánto aprende la firma respecto a la solución eficiente, al primer mejor, en cada uno de estos regímenes regulatorios. Entonces, puedo alcanzar una solución eficiente, es decir, la firma aprende lo que el regulador quisiera que aprendiera, o aprende menos, o aprende más. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar la disjuntiva que enfrenta la firma entre innovar, entonces rentabilidad asegurada, ¿cierto? Porque si yo saco al mercado este producto, me va a rentar un monto fijo. Vamos a asumir que las ganancias son conocidas y fijas, y versus voy a restarle esos recursos a la innovación para aprender de la externalidad de forma tal de prevenir una regulación que me podría dañar, ¿cierto? Porque si yo introduzco el producto, después me multan, probablemente sería peor para mí que aprender antes, ¿cierto? Y simplemente no introducir el producto. Y vamos a estudiar dentro de un marco teórico, ¿cierto? Es un modelo teórico de teoría de juegos simple con información completa, cómo interactúa la regulación, la adquisición de información, ¿cierto? Y la innovación, y consecuentemente la decisión de entrada de la firma. Y vamos a ver bajo qué condiciones el aprendizaje es eficiente, es decir, la firma aprende lo que el planificador central quisiera que aprendiera, o sea, aprende lo que el regulador quisiera o no, y cuándo es eficiente que la firma aprenda algo versus cuándo es eficiente que la firma no aprenda y simplemente se dedique a innovar. Esto es lo que vamos a tratar de responder. Si tienen dudas conceptuales de nuestra idea, es buen momento para que no parte con el modelo con dudas. Tengo una duda con respecto a cómo definieron o cómo plantean definir el óptimo social. El óptimo social va a ser la suma del consumidor, el surplus del consumidor, ¿cierto? El bienestar del consumidor, el bienestar de la firma, una proporción del bienestar de la firma. O sea, como el bienestar social es consumidor más firmas, y el óptimo social es el regulador que maneja los recursos de la firma. O sea, ¿cómo invertiría un regulador si él pudiera manejar los recursos de la firma? O sea, ¿cuánto aprendería si es el regulador que elige cuánto la firma tiene que aprender? Entonces, y después el regulador. Eso nos costó definir, porque cuál era el benchmark al que referirse es simplemente un regulador que maneja los recursos de la firma. Y lo que quiere es maximizar el bienestar de la sociedad, que es el estándar, ¿cierto? Surplus de consumidores, surplus de la firma. ¿Más preguntas? Entonces, ¿qué quiere decir esto con respecto al riesgo de que haya externalidad? Que podría haber externalidad o no. Y entonces hay un tema de preferencias del regulador que pueden ser más o menos haber ese riesgo. O si simplemente lo que hay es incertidumbre, entonces preferencias del regulador podrían ser más o menos. No, Más o menos incertidumbre sobre lo que va a pasar. es que como va a haber conocimiento común, ¿cierto? No va a haber incertidumbre, porque el regulador sabe cuál es el beneficio de la sociedad si se introduce el bien. El regulador va a saber los dos posibles casos, externalidad sí, externalidad no. Y va a haber casos donde si el regulador sabe que hay una externalidad, no quiere que se introduzca el producto. O sea, el bienestar es menor al costo. Entonces no va a querer. Si la externalidad es nula, es beneficioso que se introduzca el producto. Y la decisión está en cuánto aprende cada uno. O sea, cuántos recursos invierte la firma en aprender y cuántos recursos invierte el regulador para aprender.
puesto que para el regulador es costoso aprender, no puede hacer infinitos experimentos, infinitos pruebas antes de lanzar el producto. Entonces, tiene un costo el aprendizaje, entonces, ¿cuánto recurso cada uno invierte en aprender? Sabiendo que lo que yo aprendo, el regulador lo puede observar y la firma anticipa que el regulador va a aprender, así que hay un ciclo, ¿cierto? Por un lado, la firma quisiera dejar el aprendizaje regulador, pero bajo algunos regímenes regulatorios eso es peor para la firma, porque si el regulador aprende que es mala y me saca del mercado. Entonces, a veces yo prefiero que el regulador no aprenda, entonces me aseguro antes yo aprendiendo. Entonces, ya contando eso, ¿cierto? Transpare que el motivo principal por el que la firma va a aprender es evitar que el regulador aprenda. Entonces, la responsabilidad corporativa no es no son motivos éticos, cuanto quiero evitar que el otro aprenda y si aprende algo malo me va a castigar. Entonces, como soy maximizadora de ganancias, prefiero aprender. Prefiero aprender yo. Wow. Sí. Entonces, el regulador también tiene un constraint, ¿no? ¿Ese constraint está en función de taxes o No. de qué depende cuántos intentos va a hacer el regulador? No, simplemente es costoso la señal. Entonces, la señal que yo compro tiene un costo, ese costo es creciente convexo, no quiero aprender, no puedo aprender infinito porque es costoso. Sí, sí. Sí. Básicamente, digamos, este bienestar social estaría como asociado, digamos, un poco al turismo, sería como impuestos figurianos, digamos, que ponga el regulador, o no exactamente, o sea, yo sé que no es exactamente más bien, pero sería algo así, como que si conoce que tiene mucha externalidad, va a poner una barrera que debiera ser proporcional a lo que va a ser en un nivel óptimo ese impuesto figuriano, más o menos. Exacto, ese es el caso del régimen regulatorio con multa. Pero los otros dos regímenes son, te saco del mercado o no te dejo entrar. Eso entonces no es directamente, digamos, comparable con el impuesto, pero la multa es una multa proporcional al daño que tú haces. Va a ser una multa y si esa multa es muy alta, tú no entras. Exacto. Entonces, el modelo tiene dos periodos, de hecho, tres etapas, ¿cierto? Hay una etapa cero donde se decide el régimen regulatorio. Entonces, va a haber autorización, va a haber withdrawal o una multa, eso está dado. Después juega la firma, después juega el regulador. Entonces, el regulador siempre va más tarde, ¿cierto? Está siempre más atrasado que la firma. Una firma, un regulador, y la firma lo que quiere es desarrollar un producto. Si el producto se desarrolla, ¿cierto? Con alguna probabilidad yo tengo éxito. Voy a invertir recursos y sale un producto con la probabilidad, ¿cierto? Con la otra probabilidad complementaria no tengo éxito y el producto no lo puedo generar. Independiente de la externalidad, no me salió, ¿cierto? No me salió. Pero si yo puedo generar un producto, ese producto genera unas ganancias de U. Y vamos a asumir por ahora que U es conocido. O sea, nosotros no, lo razonable es pensar que ni conozco la externalidad, ni conozco los beneficios de ese producto, pero por ahora lo vamos a dejar como... Yo sé que si saco al mercado ese producto, genera utilidad U para la firma. Sin embargo, también, ¿cierto? Puede generar una externalidad de tamaño no conocido y esa externalidad puede ser baja, o sea, puede no existir por simplicidad o ser alta. Es decir, o el producto causa daño o no causa daño. Eso es lo que estamos asumiendo. Y todos saben lo mismo, ¿cierto? No hay información privada de la firma, eso lo vamos modificando. Estamos en la etapa ahora de estudiar ese caso, pero por ahora los casos que les voy a presentar ahora son información completa, todos saben todo, no hay incertidumbre. Y todos saben que con probabilidad beta el producto genera una externalidad, ¿cierto? Entonces, el regulador y la firma saben que con probabilidad beta la externalidad es de tamaño H. Y la firma tiene un presupuesto 1 que tiene que asignar a desarrollo del producto y a responsabilidad corporativa. Entonces, yo tengo mis recursos que son 1 y voy a asignar P recursos a aprender la externalidad, puedo, no necesariamente voy a hacerlo, y 1 menos P recursos a
desarrollar el producto. Ese producto sale con probabilidad F de 1 menos P, donde F es una distribución cumulativa de probabilidad, con densidad F chica en el intervalo 0,1. Entonces, con esta probabilidad me resulta el producto, o sea, hago R&D y saco un producto que puede entrar al mercado y generar ganancias U. Y eso ocurre con probabilidad F de 1 menos P, ¿cierto? Yo voy a dedicar recursos 1 menos P y con esta probabilidad, función de los recursos, ¿cierto? Yo invierto, me sale un producto. Y voy a dedicar la fracción P de recursos a aprender sobre la externalidad. El proceso de aprendizaje lo modelamos de una forma muy simple que se llama truth or noise o verdad o ruido, no sé cómo se traduciría eso, pero si yo invierto P, con probabilidad P aprendo perfectamente y con probabilidad 1 menos P es puro ruido. Entonces, con probabilidad P, que es proporcional a los recursos que yo invierto, ¿cierto? Más recursos, más probable que yo aprenda la verdad. Con probabilidad P me llega una señal que me dice H igual 0 o H igual H. Y con probabilidad 1 menos P no aprendo nada. O sea, no aprendo cuál es la señal, es no conclusiva, no informativa. Entonces, eso es firma, ¿cierto? Cómo desarrolla y cómo... Y entonces, si la firma aprende, ¿cierto? Con probabilidad P, la firma aprende la externalidad y con probabilidad F de 1 menos P saca el producto al mercado. Ahí, dependiendo del régimen regulatorio, la firma puede entrar con multa o no puede entrar. ¿Sí? Pueden pasar tres cosas y el regulador no hace nada. Porque si la firma aprende, el regulador ya no tiene por qué aprender, ¿cierto? Pero con probabilidad 1 menos P la señal es no conclusiva, la firma no aprende y entra a jugar el regulador, ¿cierto? El regulador tiene la misma tecnología de aprendizaje de la firma, puede pagar R, ¿cierto? Invierte R y con probabilidad R aprende la externalidad, con probabilidad 1 menos R no aprende nada y ese R es costoso. Tiene un costo C que es creciente y convexo. Sí. Entonces, si yo averiguo cuál es el daño como empresa, no importa saco el producto. No, si aprendes cuál es el daño, ¿cierto? Y, por ejemplo, el daño existe una externalidad. El regulador lo observa porque la señal es pública. Entonces, dependiendo del régimen regulatorio, podría ser que pagas la multa, podría ser que te bloquean la entrada o podría ser eso, ¿cierto? Porque si es... Entonces, yo como empresa invierto para que el regulador sepa. Inviertes para que... Entonces, puedes invertir recursos para que el regulador ya no aprenda, ¿cierto? Para que el único motivo por el cual tú invertirías recursos es para que te dejen entrar en el caso de ex ante approval, porque si no muestro nada, no me dejan entrar. Solo me deja entrar si yo muestro que no hay externalidad. Entonces ahí quieres aprender mucho. O puedes aprender para evitar que el regulador aprenda. Es como aprendo algo yo para que el regulador no aprenda, porque si el regulador aprende y aprende que es malo, probablemente me bloquea. Yo lo que entendí es que cada vez que aprendo, también aprende el regulador. No. Ah, sí. O sea, cada vez que tú aprendes, la señal es pública, ¿cierto? Pero cuánto tú aprendes afecta a cuánto va a aprender después el regulador. Porque el regulador aprende solo en el caso de que la señal, en el caso de que tú no recibes una señal. O sea, porque tú inviertes P, ¿cierto? Inviertes P recursos y con probabilidad P te sale una señal, pero con una probabilidad 1 menos P no aprendes nada. En este caso llega el regulador a aprender. Entonces, si aumentas P, tú reduces el evento en el que aprende el regulador.
sea, quieres aprender tú es como un seguro para cubrirte contra el aprendizaje de regulador. Perdón, ¿qué es R en ese CDR? Es la proporción del budget 1 del regulador que él aprende. O sea, yo invierto R entre 0 y 1, ¿cierto? Una fracción de 1 en aprender. Y ese R tiene un costo para el regulador, es CDR. Pero si el budget del regulador está entre 1 y R, entonces CDR también tiene que estar entre 1. Perdón, si el budget es 1, entonces CDR tiene que ser menor que 1 también. ¿No? Sí, el regulador tiene 1000 y de esos 1000 va a invertir una probabilidad, una proporción R, va a tomar una proporción R, digamos que sea R es el 0.4, entonces va a tomar 400 de esos 1000 y los va a poner en fin. Sí, pero el costo de esto no tiene que estar entre 0 y 1, pero el beneficio viene del beneficio para la sociedad del producto. Más bien, entonces déjame plantear la pregunta, Sí. ¿qué es el budget del mercado? El regulador ¿Cómo está medido? ¿En qué unidades está medido? Es 1, pero ¿qué es? está entre 0 y 1. Entre 0 y 1, ¿qué es? Recursos. Dinero. Dinero, recursos. Y entonces, el CDR, ¿con qué valor va a pagar el regulador? El regulador, mira, te muestro mejor mostrar la función de utilidad del regulador. Ahí está, ¿cierto? El regulador recibe beneficio cuando sale el producto. Ese beneficio es B. O sea, el producto que sale al mercado, la innovación beneficia a la firma que gana una utilidad de U, pero el regulador se beneficia porque la sociedad se beneficia. Entonces tiene una utilidad que es función, ¿cierto? Es función del beneficio que genera la multa. Si me paga la multa la firma, yo gano B más la multa, por ejemplo, menos la externalidad. Entonces, el costo no tiene por qué estar entre 0 y 1. Tal vez tú sigas como por donde venía y cualquier cosa le pregunto. Sí, de nuevo, sí, porque sí, hay algo que sí. todavía no estoy entendiendo, pero todavía no sé qué. Además de entender que no entiendo. Entonces hay que tomar tiempo, hay que tomar tiempo. Entonces, si el producto se permite, ¿cierto? Si el producto llega al mercado, la firma gana U. Era lo que teníamos antes. Y el regulador gana B, que es el beneficio para la sociedad, menos H, y ese H puede ser 0H. Entonces, si el producto no tiene externalidad, el beneficio para la sociedad es B. Ese B se puede pensar como lambda U más el consumidor, más el surplus del consumidor, ¿cierto? Es beneficio para la sociedad. Y si la externalidad existe, ¿cierto? El regulador gana B menos H grande. Y si nosotros asumimos que B es mayor que H, yo siempre dejo operar la firma, porque al final el beneficio para la sociedad es mayor que la externalidad y ese caso es trivial. Pero vamos a asumir para ver un caso interesante, ¿cierto? Que B es menor o igual que H, es decir, si el producto lleva la externalidad no lo quiero porque es dañino para la sociedad. Entonces solo voy a querer productos con H igual 0. No voy a querer introducir un producto que tiene externalidad positiva. Y esta assumption es estándar, ¿cierto? Y la hacemos para después caracterizar la solución. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a calcular, o sea, las dos cosas que vamos a calcular en equilibrio son P y R. P estrella y R estrella, que son cuánto invierte la firma en responsabilidad social y cuánto invierte el regulador. O sea, cuánto aprende cada uno. O sea, qué proporción de recursos uso para sacar una señal sobre la externalidad, tanto la firma como el regulador. Esos son los dos variables que vamos a buscar. Y lo vamos a hacer para el caso del planificador social o primer mejor, first best, donde la firma es el regulador maneja todo, ¿cierto? Entonces el regulador lo que hace es decide cuánto la firma tiene que aprender
y después decide cuánto él aprende si la firma no aprendió nada. Entonces lo decide todo el regulador. Y eso nos va a dar un P estrella y una R estrella que vamos a comparar con el aprendizaje de la firma en los 3 distintos escenarios de regulación. Y vamos a ver, si soy un regulador y hay un producto como inteligencia artificial y pongo una multa, la firma va a aprender más o menos de lo que yo quisiera. Esa es la pregunta que estamos tratando de responder, ¿cierto? Entonces, cuando llega una innovación como el autovolante, quiero que la firma aprenda el nivel eficiente, o sea, yo quiero que no aprenda todo, o sea, quiero que dedique recursos a innovar, no quiero que solo se dedique a aprender la externalidad. Dependiendo del régimen regulatorio, la firma va sobre o a subinvertir, ¿sí? Va a ser over o under investment. Y eso es, lo que yo quiero es saber cuál es el régimen regulatorio que me acerca más a la solución eficiente. ¿Sí? Y vamos a ver que ninguno de estos 3 que les voy a presentar es eficiente, pero una combinación de los 2 lo es. Bloquear el producto y compensar con una multa es una solución que permite que la firma aprenda lo que debería aprender y distribuya los recursos de forma eficiente. Entonces, ¿cómo definimos el first best? Es el regulador que controla las 2 etapas, ¿cierto? Está en la etapa 1, donde la firma decide cuánto aprender, y está también en la etapa 2. Entonces, el regulador básicamente elige el P y después se elige el R si el P es inconclusivo, ¿cierto? Entonces, lo que hace el regulador aquí es elige cuánto aprende la firma, toma los recursos de la firma, ese budget constraint de la firma y lo asigna. Y en caso de no encontrar evidencia, lo cual ocurría con probabilidad 1 menos P, el regulador elige la R, ¿cierto? Función de eso. Y basado en eso, decide si permite o no el producto en el mercado. Si dejo la firma operar o no dejo la firma operar. Como es un juego, ¿cierto? Dinámico, de 2 etapas con información completa, estamos buscando equilibrios perfectos en su juego. O sea, vamos al final y nos volvemos para atrás. Entonces, tomamos el juego en la etapa 2, o sea, condicional que ya pasó la etapa 1, me paro en la etapa 2, ¿qué es lo que hace el regulador? Tiene que elegir, en caso de evidencia inconclusiva, qué es lo que va a aprender, ¿cierto? Entonces, si con probabilidad 1 menos P no llegó ninguna señal, yo no puedo saber si la externalidad era 0 o H, ¿cierto? No hay señal y el regulador resuelve este problema, ¿cierto? Elige una R entre 0 y 1, tal que yo sé, con probabilidad R aprendo, la señal es conclusiva, ¿cierto? Con probabilidad R yo aprendo y sé que con probabilidad R por beta aprendo que la externalidad existe y el producto es dañino, ¿cierto? Beta era la prior sobre H igual a H. En este caso yo no dejo entrar el producto y gano 0. El producto no entra al mercado, nadie se beneficia. Con probabilidad R por 1 menos beta, el producto es bueno en el sentido de que no genera externalidad y la sociedad gana B. ¿Sí? Con la probabilidad complementaria 1 menos R, el regulador no aprende y entonces ganaría B menos beta por H, ¿cierto? ¿Con qué probabilidad el producto genera una externalidad? En teoría lo que gana el regulador es B menos H y el valor esperado de la externalidad es beta por H más 1 beta, menos beta por 0, por eso tengo aquí menos beta por H. Y aquí tengo una decisión del regulador que es ¿cuándo dejo operar la firma? Si el daño es moderado. Si B es mayor que beta por H, yo dejo operar la firma, entonces A es igual a 1, ¿cierto? Esa es la función indicadora, es una decisión óptima del regulador cuando el problema es lineal aquí. Y si la externalidad es grande, no dejo operar la firma, entonces A igual 0. Ese problema me lleva a esta solución, ¿cierto? Como la función de costo no la definimos, podría ser una función convexa, pero por ahora o sea, podría ser C cuadrado medio, que es lo que uno siempre asume. Por ahora es CDR. La solución es, tengo 2 posibles R estrella, que son el caso en que
el daño es grande y el caso en que el daño es moderado. O sea, cuando el H es bien grande, cuando el H es bien chico. Y eso es la forma de aprender óptima del regulador. Eso es la forma eficiente de aprender del regulador. Entonces, cuando el daño es moderado, aprendo en este caso, y cuando el daño es bien grande, aprendo así, ¿cierto? El R estrella resuelve esta igualdad. Entonces, aquí tengo el R eficiente, y lo interesante es ir a ver qué hace la firma, ¿cierto? Porque lo que cambiará después es lo que hace la firma. En el periodo 1, el regulador se vuelve atrás y resuelve el problema de la firma siendo regulador, ¿cierto? Como sin ser la firma, pero siendo el regulador manejando la firma. Entonces, sabemos que el producto es exitoso con esta probabilidad. Con probabilidad 1, con la probabilidad complementaria, ¿cierto? 1 menos F, no saco el producto, no lo puedo desarrollar, entonces ganamos todos 0. Con probabilidad F de 1 menos P, saco el producto al mercado y aquí tengo que elegir, ¿cierto? Si le dedico P recursos a aprender la externalidad, el regulador sabe que con probabilidad 1 menos beta el producto no tiene externalidad y la sociedad gana B. Y con probabilidad 1 menos P la señal es inconclusiva y aquí reemplazo el problema de la etapa 2, donde el R estrella ya está resuelto, ¿cierto? Eso es, si la evidencia fue inconclusiva, el regulador aprendió así y gana eso. O sea, con probabilidad R estrella le sale la señal buena y gana B, con probabilidad 1 menos R estrella, a veces te dejo operar, a veces no te dejo operar. Y aquí lo importante es, ¿qué es el P estrella? O sea, lo que queremos saber es, primero, la firma aprende, el regulador, siendo la firma, aprendería, invertiría en responsabilidad corporativa social o no. Bueno, en algunos casos no. Si el costo de aprender de regulador es muy bajo, si el CDR es bajo, no voy a aprender. Si el beneficio marginal versus el costo marginal, hay casos donde es eficiente que la firma no aprenda y se lo deja al regulador. Y hay casos donde sí la firma debería aprender y esto es el monto eficiente de aprendizaje. Este no le dice nada ahora, ¿cierto? Porque son fórmulas y números y lo único que queremos hacer al final es comparar estos con el problema donde la firma de verdad decide. Así que es más confundirlos y aburrirlos, yo me fijo en eso. Lo que sí quiero marcar es que hay un R y un P estrella que salen de una decisión óptima y esa decisión es el regulador siendo regulador. O sea, el regulador siendo la firma. El regulador maneja la firma y dice, así me gustaría que aprendieran para la sociedad. ¿Eso es lo que de verdad va a aprender la firma, sí o no? Esa es nuestra pregunta, ¿cierto? Sí. Ujú. La firma gana un cuando desarrolla el proyecto. Sí. Eso es, exacto. Eso no está porque el regulador está resolviendo el problema de la sociedad. Pero todo esto quiere decir que ese V tiene que incluir el U y tiene que incluir el... Exacto. El V, exacto. El V es lambda U, en una proporción de U. Como siempre uno piensa el bienestar de la sociedad es el surplus del consumidor más una fracción de las ganancias de la firma. Ese lambda por las ganancias de la firma, que puede ser 1 o algo, pero sí lo incluye. O sea, este V tiene adentro el U. O sea, al regulador le importa también el consumidor, a la firma solo le importa la firma. Ese V es mayor que U. Si esa es la pregunta, sí. Porque al regulador no, o sea, el regulador siendo la firma no le importa las ganancias de la firma, le importa las ganancias de la sociedad. Y las ganancias de la sociedad son distintas de las ganancias de la firma porque tienen metido el consumidor. Tienen menos utilidades de la firma puras y más consumidores dentro. Por eso, cuando la firma resolverá el problema, aquí va a aparecer el U. Es ahora que aparece el V porque es el first best, es el regulador maximizando para la sociedad, es como un planificador central. El budget del planificador central es V, si lo estoy entendiendo bien, o es
o sea, hay dos escenarios en los cuales hay, bueno, hay tres partes, ¿verdad? Cuando no hay, que son las tres partes que están en esa suma, que estaban en la suma en la presentación anterior. Aquí, Entonces, sí. es realmente como la función objetivo del Exacto. O sea, lo que la utilidad de... el que en realidad es qué tanto peso le está dando a cuántos recursos va a poner. O sea, el R, perdón, el R es qué tanto peso le está dando a cuántos recursos va a poner. la utilidad del regulador es esta. Es V menos H. Esa es la utilidad del regulador, ¿cierto? Y después lo que hace el regulador es decir, resuelve otro problema, que es, no es maximizar esa utilidad, es cuánto aprendo, ¿cierto? Maximizar la utilidad dado que aprendí. Entonces elijo cuánto aprender dado que quiero ganar eso, pero quiero saber cuánto es el H. O sea, es otro problema que está resolviendo. Digamos, tengo dudas todavía sobre cómo está definida la función CDR. O sea, entiendo la lógica de que obviamente si se dedica, si el regulador dedica muchísimos recursos, como sé que están definidos sus recursos, a la investigación, entonces va a haber, esta parte va a ser creciente. Pero creo que aquí realmente lo que está en fondo de la pregunta es que el regulador tiene unas preferencias, ¿verdad? Y esas preferencias no necesariamente son algo que tiene un valor monetario, pero para aprender tienen que tener este valor monetario. Es como porque lo que pasa es que en la función en la que está utilizando el regulador, el V no está todo monetizado, ¿verdad? O sea, el V tiene una parte que son utilidades de la empresa, que eso tiene una parte monetaria, pero el surplus del consumidor no está monetizado, porque es algo que más bien los consumidores son los que están recibiendo, pero no se está convirtiendo en dinero. Entonces, creo que ahí hay una diferencia entre lo que es propiamente la restricción presupuestaria del regulador y la utilidad del regulador. Que esa es la parte en la cual las unidades están... O sea, no, entonces, la utilidad del regulador, o sea, el regulador tiene una utilidad que es el bienestar, ¿cierto? El bienestar de la sociedad. Pero cuando decide, y eso no tiene costo, no tiene, es V menos H. Puede ser V menos 0 o V menos H. Pero cuando tiene que decidir cuánto invierte, ¿cierto? En información, tiene un budget limitado, o sea, elige un R entre 0 y 1. Y este R tiene un costo. Es como resuelvo otro problema. Ahí no está maximizando. O sea, lo que está eligiendo ahí es cuánto aprendo. Es como resolver un problema de elijo un R entre 0 y 1. Para que en el segundo momento el bienestar de la sociedad sea máximo. O sea, lo que yo quiero es aprender para evitar meter un producto que genere beneficio negativo para la sociedad. No, que mejor capaz lo discutimos después, o porque... Uno, parte del regulador tiene que ser ejecutado, ¿verdad? Entonces, hay una sola parte de todo esto, hay una sola parte que está monetizada, que es el U. Entonces, el regulador, a no ser que el regulador externamente tenga una fuente de ingreso que es uno, todos los periodos, bueno, en el segundo periodo, si no, tiene que salir del U. Y está bien, podemos conversar. Sí, o sea, el regulador no puede invertir todo el V en aprendizaje, ¿cierto? Porque eso es beneficio de la sociedad y va a hacer otras cosas con ese beneficio. Entonces, tiene el recurso que puede invertir a aprender es ese uno. Yo no creo que creo que estoy perdida. Sí. Yo no estoy entendiendo algo, ¿verdad? Es que el presupuesto no lo piensa en términos monetarios. Y el R no, y es como, creo que es inclusive una probabilidad, ¿verdad? Y entonces esta función del costo se dice el presupuesto, ¿verdad? Y entonces uno piensa ahí
No, 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 puede ser que estoy asumiendo una cosa, ¿cierto? Puede ser que estoy asumiendo que conocimiento común de esa estructura de información que es truth or noise, que funciona así. O sea, yo al final elijo con qué probabilidad aprendo. Y como es probabilidad, está entre 0 y 1. O sea, yo lo que estoy eligiendo es con qué probabilidad sé, y es costosa la probabilidad. Con la posibilidad de invertir hasta uno. Hasta uno puede invertir, exacto, pero es infinitamente costoso. Exacto. Pero Podrías, y el C de 1 va a ser muy alto para que no lo hagas, óptimamente no lo haces. Por eso el costo no es mayor que, o sea, sí, sí. No, 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 o sea, Sí, Carla, perdón, vamos a tener un poquito de presión de tiempo que yo no sabía, no estaba consciente. Entonces, perdón que no estaba poniendo atención, pero Brenda me estaba avisando qué clase a cada uno. sí, no, por eso Entonces, es la 1. Pero vamos a hacer un poquito más de unos minutos. Ya, no, pero entonces lo que voy a hacer es, o sea, el problema de la firma del regulador se va a repetir, ¿cierto? Lo único que cambia cuando, eso es lo que vamos a mirar, ¿cierto? 3 regímenes regulatorios y vamos a comparar los P y R con esto. Lo único que cambia es que cuando el regulador ya no es la firma y cada uno resuelve por separado, ¿cierto? La firma resuelve su problema, el regulador resuelve su problema. El regulador tiene, aquí está el problema, ¿cierto? Si aprende, es fácil, y si no aprende, va a tener algún poder político ¿cierto? Que es decidir sin evidencia. Puedo hacerte entrar al mercado o no hacerte entrar al mercado. ¿Por qué? Porque me hacen lobby, porque las empresas... Entonces, con alguna probabilidad, si el daño es chico, te voy a dejar entrar sin tener evidencia del H, con alguna probabilidad no te voy a dejar entrar. Eso es lo único que va a cambiar el problema del regulador, que cuando se mira, ¿no?, como planificador central, va a tener su decisión y en caso de no saber qué hacer, va a poder hacer igual algo, porque tiene poder político por decidir. Y lo que vamos a encontrar es esto. Perdón por eso, pero es esto. Hemos estudiado esto y lo que hemos demostrado, pero no se lo he podido demostrar bien, es que sí, eso es fácil de entender, es el más intuitivo. Si el régimen regulatorio es autorización, eso quiere decir, cuando dejo entrar la firma, solo si me muestra evidencia que no hay externalidad. Solo ahí te dejo entrar. Si tú me muestras evidencia no conclusiva, no te dejo entrar, entonces el regulador no va a aprender después. En este caso, ¿qué va a hacer la firma? Sobreinvertir, porque lo que quiere es buscar evidencia para mostrársela. Vamos a tener aquí, el R no existe porque el regulador nunca llega a aprender, porque o me muestras H igual 0 o no entras. Entonces, si no me lo mostraste, ya no entraste. Y la firma va a invertir más de lo que la solución eficiente dictaría. Es decir, va a ser sobreinversión en aprender la externalidad. Y cuando yo tengo te dejo entrar si me muestras evidencia positiva o inconclusiva, ahí ya tengo 2 casos, y si yo después como regulador aprendo que el producto es malo, te saco del mercado, o hay una multa, hola, perdón, la firma siempre va a ser subinversión. Entonces lo que voy a hacer es dejar que el regulador aprenda después. Y eso es. no, ella le va a avisar cuando llega y la va a Ok. Permiso, disculpa que la situación, sé que me molesta un poco. Es que me dijeron que en el 244 en el mi auditorio sí se conoce. Es aquí. Ahorita empieza la clase, no se preocupe. Ah, ok, muchas gracias. Entonces va a haber un caso donde hay sobreinversión y dos casos donde hay subinversión. ¿Y en qué estamos trabajando ahora? En esto, ¿cierto? Lo que más nos va a acercar a la solución eficiente es una combinación de multas más bloqueo. Un régimen regulatorio que combina esos dos instrumentos es el que más nos acerca a la solución eficiente. Es decir,
hago que la firma aprenda lo que debería aprender, no más, no menos. La combinación de los dos instrumentos. Y lo otro es, estamos trabajando, no tenemos la intuición del resultado, por eso era feo presentarlo. En el caso en que la firma decide lo que revela. Entonces yo recibo mi señal y te revelo solo si es buena, pero si yo no te revelo nada, tú no sabes si que hay externalidad o no. Entonces, ese equilibrio es el más interesante porque al final es lo que pasa, ¿cierto? Yo normalmente te muestro la evidencia cuando hay algo bueno, pero si hay algo malo prefiero esconder y después el regulador tiene que aprender. Y todo eso es siempre para compararlo con este primer mejor que les mostré. Y Me perdí en este último, porque dijimos que era de información completa, por lo tanto... exacto, estamos trabajando en eso. El humano podría ocultar si encontró o no encontró... Exacto, eso es cambiar el supuesto de información completa. O sea, estamos en la extensión donde la señal es privada y la firma puede revelarla. Y lo que revela es verificable, o sea, yo no puedo revelar mentiras. O sea, si revelo lo que no puedo, ¿cómo se dice? Obscurar información de alguna forma, manipularla. Eso sería. Gracias. Porque es que estoy tratando de montar en algo conforme te va explicando cuáles son las etapas. Y la parte de la rama donde la firma hace inversión en aprender, o sea, hace inversión en aprender, quien empieza la segunda etapa sería el regulador, decidiendo si invierte o no en aprender, pero del lado cuando se dedica solo a la innovación, juega también el regulador. Sí, sí, En sí. esa parte, igual con la misma decisión. Exacto, ahí sería el P0. P igual 0 porque todo lo dedico es de mi recurso P1 menos P, ¿cierto? P0 significa que todo lo dedico a innovar y el regulador tiene que aprender sí o sí porque es igual. El regulador igual Exacto. a decidir si invierte. Exacto, y el regulador si aprende, hace conforme a lo que dice la regulación y si no aprende tiene este poder FI, ¿cierto? En el caso ¿no? de poder político de decidir, bueno, con daño moderado entra, aunque yo no sé, basándome en la información a priori, que es mi beta, sin evidencia, te dejo entrar. Pero, entonces, o sea, tenemos a la firma tomando una decisión, Sí. el regulador tomando una decisión. Luego el regulador de vuelta tomando la decisión si lo deja entrar o no. Es que eso es ya el régimen regulatorio establecido, o sea, en cada caso ya está la regla está hecha, es decir, si el régimen regulatorio dicta, ¿cierto? Esto, yo ya sé que solo entras cuando hay evidencia positiva. O sea, la regla está. El regulador no está eligiendo entre los tres. Lo estamos eligiendo, es cómo elegirlo, porque lo que estamos diciendo es cuál es que me deja mejor acercarme al first best. Pero la regla, el régimen regulatorio está dado. En base al régimen, el regulatorio opera en el sentido de que si es este régimen, yo sé que si la señal es mala, te tengo que sacar del mercado. No es una decisión óptima, es la regla, la regulación que lo dicta como una regla escrita, no es una maximización. Es que da para mucho más, perdón, ya. De mantener todas las preguntas. Estoy yo estoy de acuerdo, tenemos nada más como solo vimos la primera parte que era cuando todavía el regulador no estaba como distinto de nos pasó con la presentación. Yo siento mucho, Carla, porque sí, o sea, yo nada más no, sí, no sé, en algún momento me perdí la información de que estaba disponible la sala de salón. Está bien, está bien. No, Muchas gracias. Yo no lo comuniqué, aquí tenemos un problema de comunicación, no lo comuniqué adecuadamente y nos perdimos, pero en este caso, yo sí le pediría, ya esto es a título docente, si el paper está disponible, Está. working paper, como paper, O sea, lo termina, escribimos el primer draft ahora para mandarlo a 2 conferencias de regulación que vencían como el 31 de enero. Entonces tenemos la primera versión preliminar, pero sí tiene todo eso. O sea, escrito en 25 páginas mejor que eso.
Sí, se lo puedo mandar. El joven que está allá y yo damos el curso de teoría de juegos. Ah, ya. Entonces eso, o sea, es parte de las cosas que nos gusta mostrarles de, vean, sabemos que les estamos enseñando la base de teoría de juegos, pero vean que se pueden hacer muchas cosas Sí, con sí, sí. teoría de juegos, y esto ahí, pues está bien, ¿verdad? Y un poco toda esta discusión de, ¿y entonces qué significa el PI? ¿Qué significa el Sí, PI? exacto, Es muy exacto. rico para- No, y el modelo es simple, o sea, la idea era un modelo simple, ese no va no va a ir a un journal de teoría, porque no es teoría, pero es un modelito simple. Queríamos hacer el punto de lo que está pasando porque las empresas no van a aprender, tienen recursos limitados, por eso hay dos divisiones distintas. Cuando sacan un CEO de ahí, lo ponen ahí, o sea, y eso tratábamos de hacer, y era entonces qué regulación es óptimo, pero... Y una última, yo sé que soy yo la que se está expandiendo, pero Yo tengo una pregunta tal vez rara, pero con eso que decía respecto de la actitud al riesgo del regulador, tal vez está relacionado con este beta, ¿verdad? La probabilidad, o sea, la presión que tanto valora o cuánto peso le da el beta de la definición, ¿verdad? O sea, estamos asumiendo que es neutral al riesgo, todos son neutrales al riesgo. Sí, Pero, sí, sí. es una extensión al modelo, digamos, porque, digamos, por ejemplo, el regulador de agua, aquí como se llama ya, es muy averso al riesgo. Pero el regulador de telecomunicaciones, de ACTEL, más bien es como casi que gana el cielo, ¿verdad? O sea, nosotros con lo que tú estás pensando, yo creo que la regulación de la misma inteligencia artificial en Europa, ¿cierto? La Comisión Europea frente a la inteligencia artificial versus Estados Unidos, hay una que es más estricta y una que es menos estricta. Y la versión a riesgo tú la ves en que una pone multas o ex ante authorization y el otro te dice, ya te dejo entrar, después aprendo y por último te saco. Eso es, o sea, lo que están pensando yo creo de aversión a riesgo es cuán estricto es el regulador, y eso es como es preferencia, ¿cierto? Hay la Comisión Europea ahí que está súper estricta y preocupada de la externalidad, y los gringos están preocupados de la rentabilidad, o sea, eso es, ¿cierto? Y lo ves en el régimen regulatorio, o sea, tu aversión a riesgo o preferencia hace que elijas un régimen regulatorio o no. Pero el first best está calculado con cuánto deberías aprender, o sea, no estoy asumiendo ningún régimen regulatorio, estoy diciendo, en el caso, no, ese es un punto. Cuando nosotros calculamos el first best, asumimos withdrawal. Estamos asumiendo que te dejo operar, o sea, nos ponemos en la visión más libertarista que hay, es decir, muy laxo. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, estamos pensando, en tus palabras, que el regulador es poco averso al riesgo. Probablemente deberíamos mirar first best por otro lado. Bueno, hay más tiempo, ¿verdad? Hay más tiempo, hay Ah, más tiempo, hay más tiempo. Ah, Ya podemos seguir ya. con la discusión. A las 5 de la tarde ya se acabó. Más o menos, sobre todo, nos han traído con esto. Yo tenía una pregunta que está relacionada mucho a eso y a lo que vos estabas diciendo, que es que, digamos, de la parte más interesante, bueno, los resultados son interesantes, pero digamos, de la parte metodológica más interesante es que cómo defines Exacto. ¿verdad? Yo estaba pensando que cuál sería la diferencia entre un planificador y la forma en que vos lo dices. Eso es como una pregunta. Y después también, que era, que vos ya lo respondiste, que era, si el regulador es averso al riesgo, entonces el first test va a cambiar, Sí, ¿verdad? sí, sí, la versión a riesgo, sí, la estamos mirando con cuán estricto es, ¿cierto? Sí, 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 totalmente. Definitivamente, sí. Pero eso, no sé si... Sí, puedo intervenir. Sí, Sí, varias cosas. Lo primero es que yo concuerdo con Yanira, me parece como que es un paper muy accesible a un público que no está muy elevado en papers más teóricos.
Todo parece como algo que fijo podrían leer los estudiantes del pregrado. Entonces, felicidades por eso. Yo creo que los aspectos teóricos usualmente son bastante pesados cuando se presentan en conferencias y esto es todo lo contrario, me parece muy accesible. No, es la idea exacta, era hacer un punto distinto, o sea, estamos pensando en un journal que no es teoría, o sea, no vamos. Yo creo que deberíamos inspirar hacia eso, porque el conocimiento que se ha acabado más transmitible, todo muy bien por eso. Y luego, la siguiente cosa es, ¿podría esto teórico eventualmente convertirse en un estudio empírico? ¿O los resultados que ustedes tienen empatan con la realidad y hay algún tipo de evidencia con eso? Es que uno debería poder acceder, si uno pudiera acceder al budget de empresas, ¿eh? O sea, imagínate que de OpenAI o Microsoft tú puedes saber cuántos recursos asignan a la división de desarrollo de R&D versus eso, yo creo que sí. Sí. Porque en esa línea de quería decir que en Costa Rica, para temas de alimentos existe un mecanismo que es justo el trade test, así que testeamos el producto y si tiene algún tipo de contaminante directamente no se deja entrar al mercado. Ya. Un poco las investigaciones que obviamente no sabemos cuál es el societal surplus, pero sí que sabemos que en exportaciones este programa ha hecho que crezca el surplus de exportaciones. Entonces parece como que es un mecanismo que funciona. O sea, entonces, ¿cómo sería lo que nosotros llamamos autorización, ¿cierto? Para que el producto pueda entrar al mercado. Entonces tú sobre experimentas, pero ¿cuál sería el first bet? O sea, deberías, para decir que eso es eficiente, ¿cierto? Uno debería, o sea, lo que estás diciendo es que si es con contaminantes o sustancia química, el producto no entra. Entonces lo que está pasando es que la firma sobreinvestiga. O sea, uno debería poder probar que la firma sobreinvestiga para evitar, para poder entrar al mercado y compararlo con un caso donde probablemente investigaría menos óptimamente, no es tan óptimo hacer todos esos experimentos, no sé. Pero sí, son datos, yo creo que es muy difícil acceder a esos datos. A mí me gusta mucho que todo el modelo permite entender algunas decisiones claras, que es lo que idealmente un modelo, ¿verdad?, debería servir. Y eso también lo contrasta con las decisiones de regulación. Entonces me parece que cuando estamos hablando de estas innovaciones disruptivas, son para las cuales como sociedad posiblemente todavía no sabemos cómo manejar un montón de cosas. Entonces tenemos que tener un panorama claro de cuáles serán las preguntas claras, ¿verdad? O sea, si tenemos esto va a ser completamente disruptivo, como por ejemplo lo está haciendo la inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son las preguntas claves que deberíamos hacernos con respecto a las alternativas de regulación que tenemos y cómo establecer esas alternativas de regulación? Porque creo que uno de los problemas que tenemos a veces es que cuando algo es muy disruptivo, entonces la discusión se centra mucho en valorar efectivamente cuál va a ser la finalidad y cómo va a ser. Y entonces esa discusión se mezcla mucho con cuál es la forma de regulación que tenemos que hacer. Y justamente voy a separar un poco la selección de la regulación, o sea, poder escoger cuál es la regulación que queremos, cuáles son las alternativas que queremos, el camino que le queremos dar a la regulación, sin necesidad de conocer ahora cuál va a ser la externalidad de algo que va a ser muy positivo en el futuro. No porque en términos del modelo no se pueda entender, sino porque en términos de la realidad que estamos viviendo ahora, no sabemos ni siquiera cómo entender o cómo plantear esa externalidad. Pero sí podemos entender cómo plantear la parte regulatoria, ¿verdad? Entonces podemos escribir las leyes ahora y decir, bueno, vamos a tener un ente regulador que va a hacer estas cosas, o que podría tener estos tres escenarios, va a hacer esto, sucede esto. O sea, nuestra pregunta es enfocada en cuánto debería aprender la firma. O sea, no es necesario, o sea, lo que estamos diciendo es, la alternativa esta no es eficiente, eso es lo que estamos diciendo, porque lo que termina pasando es que la firma para poder entrar, cuando la regulación es tan estricta, sobreexperimenta y a lo mejor no es tan necesario, podría innovar más y aprender menos, ¿cierto? Y por otro lado, cuando yo sé que le pongo una multa, la firma al final aprende muy poco y debería estar aprendiendo más. Entonces, ¿cómo puedo hacer?
¿cierto? ¿Cómo puedo diseñar un mecanismo? Y nos faltan, yo creo, distintos otros regímenes regulatorios, porque hay muchos grises entre estos tres, ¿cierto? Hay mezclas, combinaciones. ¿Cómo puedo hacer para que la firma dedique los recursos necesarios, no más ni menos, a aprender la externalidad, que con un término bonito para capturar audience uno llama social corporate responsibility, pero lo que estamos diciendo es cuánto quiero investigar, en cuán peligroso es el producto. ¿Quiero sobreinvestigar o investigar muy poco? Ese es, y la regulación lo que va a hacer es dirigirla a, o sea, lo que uno quisiera es diseñar un mecanismo regulatorio que a lo mejor combina 2 o 3 de estos para que la firma invierta lo necesario en eso. Y lo necesario está definido así. Eso sí, asumiendo una regulación en particular. Eso es. Creo que uno de los grandes modelos que ya es sencillo es determinar el beneficio. Porque lo que se está hablando de la externalidad. Exacto, exacto. O sea, Ese otro punto es el... exacto, nosotros lo simplificamos al 0,1. Es, te dejo sí, pero a lo mejor con un H entre medio te dejaría, o sea, todo depende. Tenemos dos casos, porque todas nuestras soluciones tienen dos alternativas que son daño moderado y daño grande, ¿no? Eso en el paper se ve mucho mejor porque está escrito. Pero, o sea, el regulador aprende dependiendo de si el daño es moderado, el regulador no va a gastar mucho. O sea, porque si yo pienso que la externalidad es baja, te dejo nomás. Si la externalidad es alta, a priori yo no quiero dejarte, entonces voy a invertir más. Y lo mismo la firma. O sea, entonces siempre depende de si el daño es moderado o grande. Beta, digamos, que es la probabilidad de Beta por H, ¿sí? Porque siempre asumimos que el H es mayor que el B, porque yo no quiero dejar. Pero el beta por H puede ser mayor o menor que el B. Si el beta por H es mayor que el B, el daño es muy grande, porque no es solo H mayor que B, es beta por H mayor que B. Entonces, la externalidad del H es bien grande. Entonces, ahí quiero asegurarme antes de dejarte entrar. Y al revés, ¿no? Pero podría ser una función. Exacto, totalmente. Sí, exacto, exacto. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer una descortesía. Yo llegué muy tarde, tengo un problema de luces que no viene en caso, pero voy a aprovechar para decir una cosa sobre la innovación. Me da la impresión a mí de que en general el análisis de innovación es una pérdida de recursos, de tiempo. ¿Por qué? Veamos el caso, digamos, de los buses. Si los buses, si es un bus eléctrico o es un bus de otro tipo, eso ya está instalado. El problema de la innovación lo resolvieron en Japón, en China o o en Europa. Entonces, la única cosa que tal vez voy a decir es cuántos buses eléctricos voy a usar o lo que sea, y posiblemente sobre eso tampoco voy a tener. Si el otro tema es, por ejemplo, si yo estoy regulando consumo de agua y ni la empresa que lo administra, ni el regulador tiene manera de determinar que el agua huela a gas, qué quiere decir eso, cómo se sabe, da la impresión de que esos ámbitos de investigación dentro de las empresas, sean públicas, da lo mismo, que es ámbito de investigación, o dentro del regulador es una pérdida de recursos triste. No sé cómo los presentó usted, sus modelos se ven muy cuidadosos, pero por lo menos quería aprovechar para decir eso. Aquí en Costa Rica con mucha frecuencia se dice, pero solo gastamos en investigación el no sé cuánto de luz. Bueno, y si gastáramos 10 veces eso, serviría de algo. Es decir, si voy a regresar al tema de los buses,
que me tocó. Si hiciéramos unos buses que usaran una vela y entonces aprovecharan los vientos de diciembre y enero, bueno, a la larga es de nuevo una pérdida de recursos, tal vez no es, no, y difícilmente el regulador va a poderle asignar un precio diferencial que posiblemente al usuario lo beneficia o perjudica, posiblemente lo perjudica. Entonces, pero es una visión, y repito, mis disculpas por haber opinado sobre lo que no vi. No, Don Juan, bueno, si me ocurre algo, perdón, Carlos, porque usted no conoce mucho el sistema de regulación de Costa Rica, Sí. ¿verdad? Voy a saltar aquí con algo que me parece que es clave, y es que en este modelo, la innovación produce un producto que la firma se apropia completamente, ¿verdad? Entonces, el ente regulador que estamos hablando es un ente regulador que está regulando este producto que es completamente privado. Y esta regulación de lo que estamos hablando en Costa Rica es de servicios que tienen un carácter público, no solamente, sino carácter público desde el punto de vista del bien público, ¿verdad? O sea, son servicios que no tienen, el monopolio natural. sí, Sí. ¿verdad? No, Es una empresa pública. es una empresa, no solo es una empresa pública que tiene un regulador, sino que el servicio en sí mismo tiene un carácter de ser. Monopolio legal, creo, ¿no? No, sino que, perdón, Mariela, no sé si yo estoy explicando pésimamente, ¿verdad? Pero el transporte público en sí mismo tiene un problema, y es que si los privados quieren el transporte público, haría una subinversión en el transporte público, porque no tendrían en todas las rutas. O sea, es un bien público también. El Sí. en sí mismo, que el transporte tiene unas características que necesitan una regulación. En este que está presentando Carla, el producto en sí mismo es un producto que no necesita una regulación. Es como que la innovación se está haciendo porque se produjo la piña rosada. Uber, o sea, hasta Uber. O sea, Uber entró y no había regulación. Y entró ahí y después, o sea, son estas innovaciones que son productos que entran y después hay que regularlos por algún motivo. Es como lo regulo. Y la Hay innovación, que regular Uber. Yo pienso que no. Déjenlo. no, exacto, pero digo, Déjenlo como está. No, absolutamente. Si quieren echar a perder, y yo soy usuario a veces de Uber, si lo quieren echar a perder, regúlenlo. Por lo menos ese es mi opinión en Costa Rica. sí, pero hay países donde en Italia no dejan operar, o sea, está súper regulado, o sea, no existe, no puede operar, así que es... Tienen las regulaciones del tránsito. Cuando hay un alto, se para el bus. Esas regulaciones del entorno, sí, pero métanse a decir cómo es que se hace. Entonces, porque uno de los problemas de la regulación es que el regulador sabe menos que el regulado. Entonces, o hace, si tiene mucho poder, estropea el mercado, o si, o si no, le dicen, lo pasan por inocente. Bueno, que es un poco, yo creo que en sí no lo dice así Carla, ¿eh? ¿Tu nombre? Carla. Sí, no lo dice así literalmente Carla, pero es un poco lo que el modelo muestra, ¿no? Sí. Y al final, si la inversión es muy alta del regulado, pues puede ocultarle al regulador todo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por venir. Podemos terminar la- Ah, cierto. y ahora vamos a seguir preguntando.